Lo primero que les voy a decir, y que no tengan ningún tipo de vergüenza ni se sientan amedrentados, es que ustedes tienen todo el derecho y hasta el deber de preguntar, de hacer preguntas. Traten de hacer todas las preguntas y todas las inquisiciones que tengan que hacer antes del contacto con el hospital. Pero luego que tengan contacto, ya sea el día de la entrevista o ya fuese porque de alguna manera se las han agenciado para tener algún contacto tipo rotación, visita, encuentro, participación en alguna de las actividades académicas, pregunten porque en nuestro país tenemos una limitación. Resulta muy difícil para usted sentado en su casa vía internet escudriñar quiénes son los maestros de esta escuela, de aquella, de la otra, ver su currículum. En Estados Unidos y en Europa, en menor medida, usted puede en cualquier momento entrar por internet y desnudar académicamente a, a cualquier especialista, ver dónde se ha entrenado. Antes que ver dónde se ha entrenado, y me disculpan, pero es una realidad y quiero que ustedes estén conscientes de esa realidad, ver si realmente se ha entrenado donde dice y en lo que dice. Porque en nuestro país hay una palabra que se nos ha indilgado a nosotros, que se ha puesto de moda y que lamentablemente no estamos exentos de toda culpa, que es intrusismo. Y el intrusismo se basa principalmente, en eso se ha hecho más hincapié, en que personas que no son médicos ejercen la medicina, pero hay otra forma de intrusismo incluso más frecuente, que es que personas que no son especialistas en tal o cual especialidad ejercen esa especialidad. Eso es sumamente importante. Yo he sido testigo, para que ustedes entiendan hasta dónde quiero llegar, de que algunos colegas en mi presencia se han enfadado con pacientes porque el paciente le ha preguntado, doctor, ¿dónde usted hizo su especialidad? Y han ocurrido respuestas descompuestas, como por ejemplo, si usted no lo sabe, quizás usted no debió haber venido donde mí, y eso es totalmente incorrecto. Eso es reñido con la ética. Usted puede ofrecer información y lo ideal es que se la ofrezca de antemano al paciente o en este caso, si usted es académico, al aspirante, al que está considerando darle el honor a usted de escogerlo a usted como su maestro, como su profesor, con su mentor, en una decisión que hasta este momento en el que ustedes están ahora participando en un concurso, podría muy fácilmente ser en la mayoría de los casos de ustedes la más importante de su vida hasta ahora. Porque de eso van a depender muchas cosas desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de satisfacción personal y de emoción, y desde el punto de vista de poner un granito de arena contribuyendo a la mejoría de la salud y la educación en el país. Raúl, cuando me introducía, decía algunos puntos salientes de mi currículum, de los cuales honestamente me siento sumamente orgulloso. Yo a él solo le faltó decir que yo no le dije que lo dijera, pero se me ocurre que de repente es bueno que ustedes sepan, lo que no lo saben, que yo, aparte de lo que dijo Raúl, soy el director médico de Sedimar. Eso me da oportunidades
buenas y malas. Y las malas no son malas en sí. Lo que sería quizá más apropiado es llamarlas sumamente dificultosas, porque yo toda mi vida he sido un académico, toda mi vida he sido un clínico, no sabría ganarme la vida en otra cosa que no fuese curar enfermos o intentar lo mejor que pueda curar enfermos y enseñar a otros que curen enfermos o que intenten lo mejor que puedan curar enfermos. Y yo me considero a partes iguales un clínico y un maestro. En los últimos 6 años de mi vida, por circunstancias que no viene al caso de discutir aquí, me tocó asumir de una forma semi inesperada posiciones de índole administrativa, pero cuando hablaba de la dificultad se refiere a que ninguna de las cosas que yo era antes de ser director médico he dejado de serlas después de ser director médico, sino que he tenido que asumirlas. El día tiene 24 horas y yo no tengo ni remotamente la edad que tienen ustedes, compañeros que están concursando para entrar este año a una residencia. Yo tenía su edad, la parte de multiplicar, de hacer más largas las 24 horas del día, créanme que era mucho más fácil que ahora. Pero, ¿por qué yo hago hincapié en eso? Porque este es precisamente, ahora, y cuando entren a la residencia en unas cuantas semanas, es el momento de estirar esas 24 horas, no dejarse vencer por el cansancio. El descanso es hasta cierto punto dentro de la lógica una palabra, como digo, hasta cierto punto reñida con la calidad. No me malentiendan, porque uno de los aspectos que ustedes deben otear, inspeccionar antes de decidirse a una residencia no es solamente la calidad de los docentes. Yo tengo una tesis escrita y he dado conferencias sobre qué es lo ideal para una residencia médica. Y bueno, la calidad, pero la calidad tiene algunos factores particulares y algunos que son tan particulares que son quizás únicos a nuestro medio, porque cuando uno piensa en calidad de los docentes, uno dice, bueno, personas con un currículum que sea real. Número dos, que ese currículum no haya pasado a la historia y que aunque sea verdad que él haya hecho lo que dice ahí, se mantenga al día. Pero ustedes saben que en nuestro país, muy lamentablemente, yo he tenido que discutir esto cuando he dado esta conferencia en otros países, hay una cualidad que quizás es su género a nuestro país, presencia. Me he preguntado, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tú puedes ver que en un sitio hay profesores con un excelente currículum, profesores que están muy al día, pero a lo mejor no acuden con frecuencia al hospital. Y lamentablemente, pero muy francamente, en nuestro país no hay régimen de consecuencias para el médico. El médico va al hospital, en el mejor de los casos, negociando con la dirección del hospital si voy a ir un día, si voy a ir dos, si voy a ir tres, y en algunos casos ni siquiera así. O sea que tienen que cerciorarse de el factor presencia. Tienen que cerciorarse después que tienen buen currículo, están al día y van al hospital, pero participan activamente de la docencia o simplemente van porque tienen que cumplir un horario de consulta, de atención a los pacientes hospitalizados, de procedimientos, cirugía o procedimiento cualquiera que tenga procedimiento. Eso es otro punto
extremadamente importante. Y finalmente hay dos cosas. Una, ustedes ven que cuando yo estaba en Estados Unidos, en la década del 90, no era un ítem, un factor importante para decidir los rankings de las universidades, uno que en los últimos 20 años ha pasado a ser uno de los más importantes, que es cuántos billonarios que no lo eran cuando eran estudiantes de esa universidad, lo fueron después de egresar de esa universidad. O cuántos presidentes, o cuántos ministros, o cuántos premios Nobel. Ok, quizás estoy presentando un panorama demasiado elevado, pero trasladémoslo a nuestro medio. ¿Cuántos especialistas destacados han egresado de ese programa, de esa escuela? Y el punto final que quisiera aconsejarles que ustedes deben valorar, sopesar. No sé, quizás ustedes han tenido la ocasión de escuchar o de ustedes mismos preguntar a alguien, a alguno de sus profesores en confianza, ¿qué usted cree de su residencia o de la residencia de tal cosa en tal o cual hospital? Y no me extrañaría porque lo he escuchado incluso en opiniones en la televisión, en que personas que por su nombradía y por su posición, sus posiciones deberían considerarse autorizadas, decir expresiones como la siguiente: o las residencias dominicanas está reconocido que están entre las mejores del mundo, y si son más conservadores, entre las mejores de Latinoamérica. Y sin embargo, a ningún periodista al cual se le ha dado esa respuesta se le ha ocurrido preguntarle al que ha enunciado eso, ¿y de dónde sale esa información? ¿Cuál es la fuente? Porque de preguntarlo, pondría aprieto al que diga eso. Porque yo no conozco, con una excepción, ningún programa, ningún hospital que se someta a evaluaciones internacionales. Evaluaciones internacionales de entidades evaluadoras con peso específico por encima del bien y del mal. Yo me he metido en problemas porque en alguna ocasión he propugnado fuertemente porque el ENUR no se ha construido en este país. Hay entidades internacionales en Europa, en Estados Unidos, que tienen experiencia haciendo los exámenes de acceso a residencia. Pero eso me costó en un momento dado hasta amenazas de diversas índoles. Entonces he tenido que transarme con toda honestidad, con decirme, bueno, ya que yo soy el director médico de un centro académico en el que hemos, en los últimos 10 años, inaugurado 18 programas de posgrado. En 10 años, 18 programas suena como mucho, pero cantidad no necesariamente se equipara con calidad. Y aquí viene ese detalle. Nosotros espontáneamente nos hemos sometido en algunos de nuestros programas, medicina interna, cardiología, nosotros me refiero a CEDIMAT, medicina interna, cardiología de adultos, neurología, y en el otro programa mío que es neumología combinado con cuidados intensivos, a evaluación internacional. Todos los años nosotros tomamos lo que se llama el in-training o el in-service, que son los exámenes que reciben ese mismo día y a la misma hora los residentes o fellows norteamericanos y canadienses, el mismo examen, exactamente. Y así recibimos un resultado individual
cuántas preguntas por cada 100 tenemos buenas. Y me incluyo cuando digo tenemos porque algunos de los profesores lo tomamos. Eso me incluye a mí, tanto en medicina interna como en pulmonar y cuidado crítico. ¿Cuánto saqué preguntas por cada 100? ¿Cuántas buenas? Y luego los percentiles, cuando ellos tienen los resultados de todos los programas norteamericanos. En medicina interna son más de 500 programas, casi 600 entre Estados Unidos, Canadá y algunas posesiones norteamericanas, entre comillas, en Europa y el Medio Oriente. Fuera de eso, solo 2 programas, los 2 son latinoamericanos, CEDIMAT y la Clínica Sur de México. Y nosotros podemos saber cómo nos comparamos a nivel de cada residente o fellow, de cada año de residencia y del total de la residencia. Y el viernes, sin ir más lejos, tomamos el de pulmonar critical care. Nos reportaron de inmediato los porcentajes, los percentiles hay que calcularlo después. Y nosotros el año pasado tuvimos percentil por encima del 40%, y este año en porcentaje no fue mejor que el año pasado. Así que auguramos que tendremos percentiles mejor que lo del año pasado, y eso significa que nosotros estamos por encima del más del 40% de los programas de la misma especialidad norteamericano. Y ese es un dato que suena como que es difícil que haya un dato más importante para usted decidir cuando usted está acumulando puntos, haciendo la suma algebraica de puntos a favor y puntos en contra. Yo creo que eso resume bastante, Raúl y compañeros. Hay otras cosas que se repite. Nosotros nunca hemos utilizado herramientas punitivas como poner horas, castigar con guardias extra. Nuestros castigos, entre comillas, son exclusivamente académicos, y nosotros mantenemos un ambiente bastante informal. Hemos aprendido nosotros mismos y hemos aprendido a enseñar a otros a respetar la jerarquía sin caer en extremos ridículos de que un residente de un año no le puede hablar a otro que está por 2 niveles por encima. Respetamos religiosamente el post-call al otro día, después que usted está de guardia y después de pasar el reporte matutino, usted se va para su casa. Todas esas son cosas que quizás no tenemos tanta tradición eh, sopesándolas antes de decidirnos. A veces no tenemos alternativa y tenemos que entrar a donde los puntos nos alcancen, pero si tenemos puntos suficientes, resultados del concurso, para decidir, yo quisiera que ustedes tomen en cuenta todo eso que les he dicho. Yo, desde hace años, he iniciado una metodología de que todo aquel que quiera considerar CEDIMAT, tanto al menos en medicina interna como en neumología, cuidado crítico, lo mejor que hace, la entrevista es muy poco el chance que uno tiene de participar, y ahora menos porque este año tengo entendido que va a ser el promedio entre 3 entrevistas, pero a veces tú te topas con que resulta un ganador en tu programa alguien que tú ni siquiera le has visto la cara, y eso es algo que no debería de ser así, pero es así, y es como 2 o 3 cosas que hay en nuestro sistema de concursos que no hacen mucho sentido, pero que mientras se cambien son así y no podemos evitarlo. Una entrevista de 5 o 10 minutos no es suficiente para conocer a un individuo. Yo dirigí la residencia de medicina interna del Gautier por 12 años y la de CEDIMAT la fundé y tengo 10 años. 22 años, no sé si haya otra persona en el país que tenga acumulado
en más de un sitio esa cantidad de años dirigiendo una residencia y aún así con toda mi experiencia y habiendo hecho especialidades en 3 países y habiendo conocido e inclusive habiéndome hecho acreedor de los boards de Europa, aunque nunca he practicado ni conozco a fondo el sistema europeo, yo me quemo constantemente en un sentido u otro en una entrevista. Traten de, si ustedes se sienten confiados en ustedes mismos, busquen la manera de que los lugares donde ustedes privilegien para querer ir, los conozcan antes del día de la entrevista. Yo creo, Raúl, que esa es una visión bastante amplia. Me disculpan si pude haberme cedido en el tiempo, pero En realmente absoluto, en lo, absoluto. lo, lo que siento es que quisiera aún decir más cosas. Así que lo que voy a hacer es que voy a estar por aquí a escuchar a los compañeros y si yo no sé cómo tú tienes la metodología diseñada, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues yo me comprometo a hacer el mejor de mis esfuerzos para tratar de responder. Es correcto. Bueno, en primer lugar, doctor Marten, muchísimas gracias por sus palabras, por su voz de la experiencia, que yo creo que todos los aspirantes y todos los asistentes en esta conferencia van a saber aprovechar perfectamente cada uno de esos detalles basados en su experiencia, por sus múltiples cargos y por su dilatada experiencia como director médico de CEDIMAT. Quisiera, por favor, en este momento, por lo tanto, a todos los asistentes a través del chat que tenemos habilitado en Zoom, pueden hacer sus preguntas de forma escrita. Vamos a dar 1 minuto, 2 minutos para que por favor vayan escribiendo si tienen algunas preguntas, que me imagino que sí, aprovechando que tenemos aquí al doctor Jorge Martebáez. Y acto seguido, después de atender algunas preguntas y finalmente se formulan, pues vamos a continuar con nuestra siguiente expositora, la doctora Carolina Valde. Entonces, en estos momentos, a través del chat, pueden realizar sus preguntas. Aquí varios asistentes le están felicitando, doctor. No sé si logra leer los mensajes de Sí, Dionis sí, Carmen, felicitando por su excelente exposición. lo veo, gracias. Sí. Eh, el método sería yo irle respondiendo por escrito. No, verbalmente. Vamos a esperar por si se animan a hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, pues se la pasaríamos en otro momento también para que nos la responda. Mire, aquí tenemos una pregunta, doctor, de Juan Sierra. Nos pregunta, se la leo yo mismo si quiere, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿qué se espera de un residente de primer año, tanto en lo laboral como lo académico? Bueno, el residente del primer año es una paradoja, porque es el que más tiene que aprender y es el que más tiene que dar, al menos en el sentido más estrictamente físico de la palabra. Es el que va a hacer más guardias, es el que va a, a recibir órdenes que en donde yo estoy involucrado, trato de que sean órdenes lógicas, pero sin embargo, al momento de hacer la labor más menuda, es quien va probablemente a recibir esa encomienda y es el que va a tener que estar más físicamente presente en el centro donde esté haciendo la residencia, porque sus guardias serán dependiendo de donde esté rotando, pero en promedio, probablemente en un programa, digamos, de medicina interna, tomando como ejemplo, en promedio, no más de, no menos frecuente de 3 a 4, cada 3 o 4 noches, eh, pero es un año de transición. El esfuerzo físico y mental es extraordinario. No vamos a andar con ambajes, eso es cierto. Y es un año muy vulnerable emocionalmente. Recuerden que hay un programa de medicina interna de la ciudad de Nueva York que en el año 2021 o 22
ocurrió lamentablemente el suicidio de 3 residentes de medicina interna. Eso coincidió en un momento que la pandemia jugó un rol exógeno, inesperado, pero encima de las cosas que pasan a un residente de primer año que puede de repente darse cuenta que se equivoca y no está llamado a ser perfecto, ni mucho menos. Es el año donde tú más te vas a equivocar y el que tus equivocaciones tengan mayor o menor trascendencia va a depender de la supervisión que tú tengas. No de que no te vayas a equivocar ni vayas a cometer errores, sino que tus errores no se traduzcan en situaciones que vayan a ser deleterias para el paciente. Entonces, el primer año es capital, es el más difícil de todos, es donde tú tienes que poner ese esfuerzo. Y cuando yo ahorita decía, no pienses mucho en cansancio y en el descanso, después vas a tener tiempo de sobra para hacerlo. Pero ese primer año es el que cuando tú estés acercándote al final, tú vas a sentir la mayor satisfacción durante tu entrenamiento, porque si lo has aprovechado vas a decir, oye, pero qué diferente soy yo, quien hizo la pregunta, creo que se llamaba Juan Sierra, me dijiste, qué diferente es Juan Sierra de hoy al de hace 10 u 11 meses. Y ha sido muy duro, pero qué satisfecho me siento y qué orgulloso me siento y qué bien estoy notando que hago sentir y qué satisfecho hago sentir a mis maestros. Esto va bien. Puede ser que el caso no sea tan bonito y que no sea así. Entonces, ahí viene de nuevo la mentoría. No se justifica que al final del primer año sea que otro, tus profesores y tus mentores identifiquen tu falla y que sea en ese momento en que quieran llamarte la atención. No, y puede quizá irte mucho peor de lo que tú esperabas de ti mismo en los primeros meses, pero eso no quiere decir que no vayas a salir adelante. Probablemente, y en la mayoría de los casos, si te enfocas, vas a salir adelante. Y déjenme decirle que en todos estos años que yo le he dicho, no son ni uno ni dos los residentes que en los primeros meses son terribles y han terminado no solamente su residencia, sino a veces el primer año siendo uno de los mejores. Excelente, doctor. Muy bien. Bueno, pues por razones de tiempo vamos a contestar una pregunta más, doctor Marte, que entendemos es bastante interesante. Hay algunas preguntas más, hay algunas preguntas relacionadas con medicina interna que yo creo que esas preguntas se las podemos dejar a la expositora que va a hablar de la especialidad de medicina interna, pero yo creo que esta pregunta es muy interesante que podamos escuchar su valoración. Nos pregunta Franklin García, ¿cuáles parámetros toman en cuenta para darle la puntuación en la entrevista a un aspirante? Las preguntas son de índole personal, son preguntas médicas, son una combinación de ambas. ¿Qué podrías contarnos al respecto? Mira, eh, te hablo, te hablo de mi programa o de Ok. mis programas. No hacemos preguntas médicas en lo absoluto, con la excepción de que alguien venga con una experiencia inusual. Por ejemplo, que alguien venga a concursar y en su currículum tenga una experiencia de research o de, o, eh, como ahora hay pasantías en muchos centros privados donde hay médicos que uno conoce y que sabe que son personas con muy bien entrenamiento, podría ser que más siendo la excepción que la regla, podamos hacer una pregunta médica, pero aún en las ocasionales veces que hacemos preguntas médicas, no son de índole de ver si te la sabes para ver qué tanto conocimiento tú tienes, sino porque pensamos en ese momento que podría ayudarnos a saber
qué tanto has aprovechado o desaprovechado ese tiempo que tú mismo nos estás contando que ya tienes una cierta experiencia. Pero en sentido general, las preguntas son más de índole de tratar de escudriñar en la personalidad del entrevistado, en su coherencia, en su manera de expresión, en su educación, eso no lo vamos a negar, más que en cualquier cosa médica. A nosotros no nos importa mucho si tú sabes mucha medicina o no al momento de la entrevista, pero recuerdo que ahorita dijimos que en cada año que pasa intentamos que aquellos que estamos conociendo en el momento que lo estamos entrevistando sean cada día menos y que la mayoría los hayamos conocido con algún contacto previo.